Si usted es de las personas que no le desea el mal a nadie, usted hace buenas acciones, pero le llegan cosas malas. Siempre atrae personas negativas a su vida. Usted probablemente atribuye esto a la brujería, a la hechicería, pero lo que usted ignora es que es usted el que está atrayendo a esta clase de personas, porque tiene usted la sangre contaminada. Por eso es necesario limpiarle energéticamente la sangre para que empiece a traer cosas y personas positivas a su vida. Pero, por otro lado, si usted es de las personas que inicia un proyecto, pero de repente lo deja a medias, sus propios planes, usted los autosabotea. Si usted vive en un bucle repetitivo, una y otra vez repite situaciones en su vida, eso es porque usted tiene la mente reptiliana. Y este 19 de enero haremos la activación del ADN cósmico, así como también la extracción de la mente reptiliana. Usted puede llamar a los números de teléfono que ha visto en pantalla. ¿Cómo se encuentran, amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Misterios de María de ML. En la primera parte de esta pequeña saga, la cual estoy haciendo con Marcelo, hablamos referente sobre los misterios de los fondos marinos. Pero nos quedaron muchas cosas de las que hablar y sobre todo una pregunta a la cual yo destaqué a Marcelo y fue referente a qué perfil tienen que tener las personas o los seres para ser abducidos, inclusive qué tipo de seres pueden llegar a abducir y cuáles no. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás, María? Un gusto otra vez estar aquí. Fíjate que hay, para finalizar esto, los misterios del mar, que creo que nos llevaría muchos programas, hablar del misterio del mar, recordando que este planeta paradójicamente se llama Tierra, pero hay más agua. Hay más agua que tierra. Eso es una cosa. Otra cosa curiosa que pasa, ¿sabía usted que el planeta somos 70% agua y 30% tierra? Pero lo mismo pasa con el humano. El humano es 30% tierra, es decir, la piel, y lo demás que está por dentro, el 70% es líquido, es agua. Imagínese usted esas similitudes que tenemos con nuestro hermoso planeta. Y otro dato curioso también, si usted se fija, los átomos como son es idéntico a cómo es el sistema solar. Entonces hay muchas cosas que te dan a entender que como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Esas cosas se las quería dejar a ustedes. Entre los misterios del mar, María, están misteriosas desapariciones. Entre ellas, bueno, tú te la debes saber un poco mejor, la historia de un barco misterioso que desaparece ahí en Tenerife. Mira, primero hay que destacar que lo misterioso de ahí es desde hace muchísimos años se habla de una isla, se considera una isla, y es la isla de San Borondón. Es una isla que curiosamente aparece y desaparece y muchísimas personas lo aseguran que la han visto. Desde el Teide es el pico más alto de España, mide aproximadamente 3.718 metros, por ahí, y este pico se pueden ver diferentes islas, entre ellas La Gomera, La Palma, Las Palmas, según el punto en el que tú te encuentres del Teide. Pues en una de esas zonas, en puntos estratégicos del Teide, se llegó a ver la isla de San Borondón. Muchísimas personas inclusive han tomado foto de la isla y otros dicen que han podido llegar a ella. El cómo es un misterio. De hecho, el cómo los guanches pudieron llegar a las Islas Canarias realmente es un misterio porque son islas que se encuentran literalmente en mitad de un océano Atlántico. Entonces, esas islas están merodeadas por completo de un misterio que merodea años y siglos, porque inclusive Cristóbal Colón también habló de ella. Muchísimos navegantes han dicho que han ido a la isla de San Borondón, donde han encontrado especies tanto de fauna como de flora nunca antes vista, y como de repente esa misteriosa isla se movía e iban a dar lugar a otro lugar del Atlántico, o inclusive se llegaron a quedar frontera con Cuba. Entonces, realmente el misterio rodea muchísimo las Islas Canarias y con ello un barco. Hay un barco el cual llevaba a emigrantes desde las Islas Canarias hasta Cuba
El barco se llamaba Balva Negra y resulta de que este barco, la curiosidad que tenía es que habían 488 personas en este barco. Partía desde las Islas Canarias hasta Barcelona un 10 de septiembre de agosto del 1919. Y resulta de que llega a Cuba el 9 de septiembre de 1919. O sea, 9-9-19-19. Resulta que ese día hubo un temporal muy fuerte y el barco pues no pudo lo que sería atacar, ¿se llama atracar? Y resulta de que tuvieron que regresar un poquito hasta que la tormenta un poco pasara para poder acercarse. Esa fue la última vez que se vio a los tripulantes y el barco. Curiosamente, todos cuando ya pudieron divisar en las profundidades, a 12 metros de profundidad, pudieron percatarse de que el barco estaba intacto, inclusive de que las barquitas que tienen, por si acaso viene un temporal, poder salir, o el barco ocurre una catástrofe, poder salir, resulta de que estaban intactas en su sitio como si nada hubiera pasado. Entonces, aquí viene el misterio. ¿Qué ocurrió con esta tripulación? O sea, ¿realmente se cayeron todos al agua de la nada? Todos, absolutamente todos, y nunca encontraron ningún cuerpo. Y recordemos que el océano siempre devuelve lo que no es suyo, siempre. O hubo una abducción. Y de repente todos esos tripulantes pues desaparecieron misteriosamente. Y no es la primera. Han habido muchísimos barcos que han desaparecido sus tripulantes de la noche a la mañana. Ojo, yo pienso que también puede ser un triángulo, como el Triángulo de las Bermudas, que también puede haber por esa zona y realmente nunca se ha estudiado o nunca se ha especificado que está ahí energéticamente hablando. ¿Tú qué opinas de ello? Pues eso es bien curioso, la desaparición de todas estas personas, muy raro. O sea, eran como 100 personas o algo así y solo se encontró los salvavidas, no se encontró que las personas estuvieran asustadas. Es como que pasaron por el mar, algo se las llevó, el barco no iba golpeado ni nada, simplemente aparece ahí y nadie sabe quién se lo llevó. ¿Qué clase de seres estaban abduciendo? ¿Seres transoceánicos o seres del espacio que se los encontraron? Pero aquí a esta historia también hay que adherirle otra que sucedió precisamente también en España. ¿Qué sucedió? Hay seres que pueden modificar tu genética y convertirte en un pez. Pues le cuento, hay una historia que se llama El hombre pez de Liérganes. El hombre pez de Liérganes se ubica en una ciudad que es la que usted está viendo aquí en pantalla. Pues resulta que Liérganes es un pueblito, básicamente es costero, y solían ir muchos jóvenes al mar a nadar. Pero en una de esas, que se meten todos a nadar, hay uno que no sale. Hay uno de ellos que se queda ahí en el mar. Pasada la tarde, noche, esta persona nunca volvió a aparecer. Pero posterior a 5 años, aparece porque hay unos pescadores que tiran una red, ellos intentando pescar. Y claro, sienten en la red que hay algo muy pesado. Ellos piensan que son muchísimos peces los que han capturado y cuando los suben al barco se dan cuenta de que viene una especie de pescado combinado con hombre, traía una especie de escamas, a lo que se lo llevan a tierra. Él había perdido por completo lo que es la voz y el habla. Pareciera que le hicieron un borrado de memoria. Él no sabía nada. Los pescadores intentaron comunicarse con él y él no decía nada más que una palabra. Dijo Liérganes. Y claro, todos empezaron a buscar qué era Liérganes y hasta que hubo una persona que dijo, Liérganes es un pueblecito costero. Se lo lleva. Y le estoy abreviando la historia porque hay muchas cosas que vamos a hablar. Entonces lo llevan a este pueblecito, lo bajan del carro y él empieza a reconocer las calles, pero nadie lo reconocía a él, exceptuando una persona. ¿Quién cree que usted era? Su mamá. Su madre fue la única persona que lo reconoció, aunque él traía ya escamas como si fuese pescado,
estas membranas ya le habían crecido porque era ya para nadar. Y era la única mujer y única persona que reconoce a su hijo. Lo abraza, él también la abraza, y él dejó la alimentación normal, o sea, el huevo frito, la comida cocida, ¿no? La deja. Él solo se alimentaba ya de peces crudos. Agarraba los pescados y se los comía. Agarraba los pulpos y se los comía. Todo era crudo. Había modificado también su sistema digestivo, su genética, su aspecto, todo. Un día él se despide de la mamá, nadie sabe qué va a pasar él, pero él ven que regresa al mar y se pierde. Las imágenes que usted ha estado viendo es de este pueblo donde relatan la historia de cómo lo encontraron, cómo lo llevaron ahí. Es una historia impresionante, pero ahí volvemos a la pregunta. Hay alguien que abduce y que puede modificar. ¿Fue este hombre? No sabemos si llamarlo víctima o beneficiario de esta modificación genética. 5 años después, este hombre llega. Pero lo curioso también de esto es el misterio que también tiene las fosas de las Marianas. De hecho, las fosas de las Marianas es uno de los lugares más misteriosos porque es donde más profundidad existe y además es donde más voces, ruidos, vibraciones diferentes se pueden llegar a escuchar. De hecho, se comentaba de que había como una especie de portal en donde los extraterrestres o otros seres sabían, o inclusive los propios humanos, porque con la tecnología que la élite tiene puede hacerlo perfectamente, de crear bases bajo el agua. Entonces decían que detectaban voces, que se detectaban ruidos, vibraciones, inclusive un cántico. Entonces realmente yo considero que tanto el océano como el espacio exterior está lleno de misterios, porque realmente no hemos descubierto ni un 10% de la fauna o flora que existe en nuestro propio océano. Imaginaros todas las criaturas que deben de existir que para nosotros pueden llegar a estar extintos o ni siquiera se nos pasa por la cabeza que pueden llegar a existir. Existen muchísimos relatos de sirenas, muchísimos encuentros con sirenas, pero realmente lo quieren ocultar. Realmente es una modificación del propio humano que ha podido hacer a una especie determinada de humanos y los ha aventado al agua y se los ha dejado que vivan allí a su libertad. ¿Qué es lo que realmente esconde el fondo marino? ¿Por qué llega un punto que ni la máxima tecnología que supuestamente llegamos a tener como humanos pueden permitir bajar a una determinada altitud? Por ejemplo, los submarinos están perfectamente preparados para ir a una altitud determinada. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana no puedan calibrar bien esa actitud y esa presión y explote como pasó con el de Argentina? Un misterio también. ¿Qué pasó con esos tripulantes? Porque todos son teorías, hipótesis, pero realmente no se sabe qué pasó. Y han sido abducidos también. O inclusive se han encontrado seres que parecen humanoides, pero que tienen la cabeza como si fueran una medusa y llevan un casco transparente. O sea, realmente desconocemos los misterios del océano. Damos teorías, hipótesis, pero muy pocas personas son las que realmente se han metido a indagar con exactitud y profundidad de los fondos oceánicos. Hablo de cualquiera, no hablo solamente del Atlántico, hablo en general. Fíjense usted el testimonio de este piloto que él dice que vio una ciudad adentro del mar. Escuche usted esto. Nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile, Guayaquil, con el señor general Durán, y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos, un objeto que no podíamos identificarle si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir, una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar
lo que es edificaciones, lo que había de noche, a la madrugada, más o menos unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad allá abajo. Definitivamente era bajo el agua porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra. Eso, lo que él está hablando, él es un piloto experimentado y él dice claramente, había una ciudad. A esto hay que agregar otro aspecto, las ciudades sumergidas. Creo que hemos visto en muchísimas ocasiones cómo hay pirámides. Pirámides, por ejemplo, estas que usted está viendo que se encuentran enfrente en las zonas de Cuba. Enfrente, ahí están estas pirámides. Y usted se pregunta, ¿estas pirámides que ve se hundieron o fueron construidas desde abajo en la tierra, desde abajo del agua, desde abajo del océano? ¿Quién las creó? Hasta hoy no se sabe quiénes fueron los que la crearon. Nadie sabe. Pero en el caso María hablaba de encuentros con humanos y algunos extraños seres debajo del agua. Para esto le traigo un caso. Observe usted esto que sucedió en un incidente allá en Rusia. Vamos a esto. En esta ocasión vamos a volar hasta Siberia, Rusia, al lago más profundo y quizás más grande de todo el mundo, lo que se conoce como el lago de Baikal. Vean ustedes estas imágenes impresionantes, pero como usted sabe, este canal es del misterio. Hay tantas cosas que pasan abajo de los lagos, como en el lago Titicaca, así como también el lago de Ilopango allá en El Salvador y otros más diseminados en todo el mundo. En el lago Baikal suceden cosas muy extrañas, como por ejemplo, llega un momento en donde absolutamente todo se congela, y en el momento que se congela aparecen unos extraños espejismos, como si hubieran unas construcciones sobre él. Pero a medida usted se va acercando, eso desaparece. Es muy raro cómo es que encima del lago Baikal aparecen edificaciones, y esto es algo muy conocido. De hecho, este lago tiene eso de atractivo. Aparte de eso, en la época de la ex Unión Soviética, habían cosas muy extrañas. Muchos pobladores decían que de este lago salían luces y entraban luces. Así era como lo describía, muy parecido a la descripción que daba Cristóbal Colón en su diario cuando iba hacia América, en donde él decía que habían luces que se metían en el mar y salían. Pues es lo mismo que pasa en este lago Baikal. En aquel entonces, muchos expedicionarios, sobre todo de la KGB, cuando llegan a este lago, porque les da curiosidad todo lo que empiezan a hablar la gente, de ellos se sumergen. Cuando se sumergen, ven que hay unas luces que van pasando por debajo del lago. Ellos salen, llaman y se dan cuenta que en los radares aparece que hay alrededor de 7 o 8 objetos en los cuales van surcando todo el lago, porque es grandísimo y profundo. A lo que todos se ponen extrañados de qué es lo que está sucediendo. Ellos registran ese avistamiento que ellos tienen. Posteriormente vuelven a hacer otra expedición marítima, y cuando ellos ingresan al agua, ¿de qué creen que se percatan? Se percatan que hay unos seres, entre 4 a 5 seres, de la tipología que nosotros conocemos como los grises. Pero estos tenían unos cascos de buzos que eran muy parecidos a los buzos, pero a la vez ellos describen de que parecía que tenían unas medusas, pero que ellos tenían unos trajes que no parecía que fueran trajes, sino que pareciera que estos estaban adheridos a su cuerpo, a su piel. Ellos tienen el encuentro con estos buzos de otros planetas, si lo podemos llamar de esta manera, en los cuales lo que dice en este caso todas estas personas es que estos seres que se encontraron frente a frente con estos soviéticos, ellos mencionaban de que le dijeron: este lugar es de ustedes, pero nosotros los estamos ocupando.
Los rusos dicen que no se dieron cuenta cómo ellos también estaban empezando a hablar en telepatía y les preguntaron que qué es lo que estaban haciendo ahí. A lo que ellos dijeron que hace miles de años ellos tienen bases ubicadas aquí en este lago. También le explicaron de que ellos forman todas estas bases a partir de la corteza, es decir, se van hasta lo más profundo de los mares y de los lagos y a partir de ahí empiezan a construir todas sus bases y después estas se elevan como en una especie de gran burbuja, pero que toda la construcción se da en las profundidades, en la base, en la corteza de todos los lagos y los mares. Después de este extraño encuentro, posteriormente salen estas personas de Rusia, de la ex Unión Soviética, y empiezan a documentar ese raro encuentro con seres marítimos, inteligentes, y ellos describían así, que era una combinación entre peces y seres humanos, que tenían una especie de cascos tipo medusas, pero que nunca vieron que ellos portaban gas, como hacen nuestros buzos, que tienen que tener unos tanques de oxígeno, y dijeron que ellos no vieron absolutamente nada de eso, y que fueron muy amables y les explicaron que este es un lugar que ellos estaban utilizando. Entonces dicen los rusos que ellos sintieron como que lo que le estaban diciendo era, miren, ahorita estamos ocupados y esta zona está ocupada, así que retírense. Y así fue como estos se retiraron. Ese caso estuvo impresionante, Marcelo, impresionante. Pero mira, yo me sé otro referente a... Esto yo no sé si es considerado como una nave extraterrestre o una nave que el humano pudo haber creado perfectamente. Y Hay que hacer un programa de civilizaciones prehistóricas, fíjate. Sí, eso está muy interesante. De civilizaciones prehistóricas, de si hubieron humanos que tuvieron tecnología de la que hoy llamamos ovnis, la tuvieron antes y luego vino un cataclismo y hemos otra vez empezado de cero, porque tal vez sería explicaciones para cosas como esta, si fuese manufactura humana eso, de lo que estamos hablando y las pirámides de Egipto y otras. Vamos a tenerlo ahí en el tintero. Entonces hablaba de una supuesta nave que se encontró en el mar Báltico, en unas cuevas aquí cerca de Suecia, en el que se ve una estructura como una nave circular, pero al mismo tiempo es alargada y tiene sus marcas y tiene como que está rota, pero a la forma que está rota es como que es a consciencia, no por la erosión del tiempo o del problema con el agua o que se haya adaptado a la piedra, sino como que hubo un diseño, vaya, en la superficie que ha dejado impregnada allí en esa supuesta nave. Pero inclusive, ahora que dices ese de tema, recuerdo que yo cuando era pequeñita había una película que era El Atlantis, el misterio perdido, y hablaba sobre unos científicos que querían encontrar la Atlántida. Y cuando llegaron allí se encontraron con una tecnología sumamente avanzada, supuestamente hecha por las propias personas que vivían allí, aparentemente humanos. Pero no se sabe si ellos venían de otros planetas y llegaron a sentarse aquí y por eso tenían esa tecnología, porque ellos inclusive pudieron, muchísimo de ellos, escapar de cuando hubo el supuesto tsunami y quedaron hundidos. Por eso no todos las personas que correspondían con el Atlántida murieron. Entonces, también es otro misterio. Puede ser que la Atlántida tal vez sea una gran nave nodriza, como lo es la Luna, y a lo mejor se sumergía. Probablemente puede, es que en esto uno no puede descartar las cosas, pero esta anomalía del mar Báltico de la que vos estás hablando es muy curiosa el diseño, pero no sabemos si es una estructura que fue creada ahí o es que era una nave que chocó, se accidentó en el agua y quedó ahí parada. Es una anomalía muy extraña esta que se ve hasta hoy, donde yo he sabido. Los suecos no se han acercado para ver realmente qué es. Esto solamente se ha detectado por medio de los radares. Dentro del océano también hay criptozoología. Está el monstruo del lago Ness, el dinosaurio muy famoso que se encuentra en un lago
no sabe la gente si es algo real o es fantasía. Hay muchas personas que lo han visto, hay otros que lo dudan, pero si alguien va a decidir esconderse, lo más seguro para ocultarse es abajo del agua. De hecho, en África también había uno muy similar al En el Congo. en el Congo, ¿m? Similar a él. Inclusive la apariencia es igualita. Mokele Bembe se llamaba. Interesante, el cómo en lugares diferentes, también eso es muy llamativo, en lugares diferentes donde supuestamente no tendrían que haber tenido una comunicación, existen seres básicamente idénticos que viven tanto en tierra como en agua, pero se ocultan en el agua. Entonces es muy, muy interesante este mundo de la criptozoología, pero acuática. De hecho, ¿cuánto no habrá que desconocemos? El kraken noruego, por ejemplo, del que también. se hablaba mucho. Monstruo. Un monstruo gigante que botaba los barcos. Los noruegos fueron los primeros que empezaron a describir de ese ser que se avistaba en las costas de aquí, de Noruega. Pero, bueno, familia, aquí vamos a dejar este programa. Espero que les haya gustado. Un gusto de verte en mi canal. El mío también, el de estar aquí. Cualquier otro programa que ustedes quieran, pues nos escriben abajo. Y ¿saben qué nos acabamos de dar cuenta? Que ni siquiera hablamos del tema que teníamos que hablar. El perfil de las personas Bueno, para el siguiente programa. para abducir. Para el siguiente programa lo vamos a ver, pero queríamos concluir este de los misterios del mar. Así que muchas gracias, cuídense y hasta pronto. Si usted es de las personas que no le desea el mal a nadie, usted hace buenas acciones, pero le llegan cosas malas. Siempre atrae personas negativas a su vida. Usted probablemente atribuye esto a la brujería, a la hechicería, pero lo que usted ignora es que es usted el que está atrayendo a esta clase de personas, porque tiene usted la sangre contaminada. Por eso es necesario limpiarle energéticamente la sangre para que empiece a atraer cosas y personas positivas a su vida. Pero, por otro lado, si usted es de las personas que inicia un proyecto, pero de repente lo deja a medias, sus propios planes, usted los autosabotea. Si usted vive en un bucle repetitivo, una y otra vez repite situaciones en su vida, eso es porque usted tiene la mente reptiliana. Y este 19 de enero haremos la activación del ADN cósmico, así como también la extracción de la mente reptiliana. Usted puede llamar a los números de teléfono que ha visto en pantalla.